no hay prisa. Comenzar con nuestra actividad. Aquí le están pidiendo café, profe. ¿Hay café? Y aquí tengo muchos, si quieren venir por uno, son bienvenidos. Profe, ¿está listo? Estoy listo, solo no sé cómo poner la presentación. Pero usted es maestro en eso, si ya usted nos ha dado conferencias con sus presentaciones. Creo que esta es la cuarta ocasión ya. La última fue en el primer, en el Encuentro Internacional de Industrias Culturales Creativas. Es correcto, mi querida, siempre me invitas. No entiendo bien por qué, pero muchas gracias. Aquí tengo al doctor Marco Antonio Campos Robaina, que se va a presentar. Él es el culpable. Mucho gusto en saludarlo, mi querido doctor. ¿Cómo anda, Darío? Feliz de verlos. Igual. Buenos días. Vamos entonces a dar inicio a nuestra casi penúltimo día, penúltima jornada de intenso trabajo con uno de los temas que ha sido pues objeto de reflexión. Ayer tuvimos importantes encuentros, intercambios en la sesión de la tarde de los doctorandos del programa que coordina el doctor Darío Hernández González y el programa de doctorado en Ciencias Sociológicas sobre el tema de economía social y solidaria. Yo les agradezco a todos ustedes de estar entre nosotros y le cedo la palabra al doctor Marco Antonio Campos Robaina, quien va a tener el honor de conducir esta conferencia y hacer la presentación como ya estamos todos acostumbrados ahí. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, gracias, profe. Bueno, nuevamente, bienvenido el doctor Darío. El profesor Darío, que para todos los que hemos estado en estos días acá y los alumnos del doctorado no es nadie desconocido, profesor también del doctorado en Ciencias Sociológicas. Bueno, en estos días ha estado frecuentemente en diferentes momentos de la convención en este simposio. El profesor Darío Fabián Hernández Gómez, quien es doctor en Educación de la Economía por la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica. Él también, posee ha desarrollado varias maestrías, tanto en Economía, Desarrollo Local, en diferentes ciudades y universidades del mundo, como, Costa Rica, en Italia y otros. Presenta más de 28 artículos científicos publicados en diferentes revistas y libros de México y otros países del mundo, así como cuenta con 14 libros, publicaciones ya consolidadas de diferentes libros, en este caso 14 que cuenta. Profesor de varios doctorados, maestrías, diplomados, incluyendo, como ya mencionaba, el doctorado nuestro de acá que coordina el CEPCA en la Universidad de Oriente. Darío ha sido director general del Sistema Estatal de Planeación del Estado de Veracruz, de la Secretaría de Finanzas. Fue también director del Instituto de Economía y de Estudios de Economía en Jalapa, Veracruz. Y tiene también en su haber una larga experiencia en el desarrollo de investigaciones asociadas a la economía solidaria, que precisamente es el tema que nos ocupa en el día de hoy. Por lo tanto, Darío, tiene usted la palabra y bienvenido nuevamente a nuestro simposio. Muchísimas gracias, mi querido doctor, mi querida doctora. A todos los presentes les envío un afectuoso saludo y me siento muy agradecido, muy emocionado de poder compartir con ustedes. Gracias por tantas atenciones. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en esta tercera Convención Internacional de Ciencia con Conciencia. Y bueno, pues sin más, y gracias también por la generosa presentación,
voy a proceder a darles una breve charla respecto a lo que es la economía social y solidaria, con un énfasis en el aspecto territorial, del desarrollo territorial. Y bueno, pues para eso les voy a tratar de dar una pequeña presentación respecto a cómo la economía social y solidaria tiene aspectos territoriales. No sé si se puede ver ya la presentación. Sí, ya está puesta. Muy bien. El desarrollo territorial de la economía social y solidaria yo se los quiero presentar desde tres aspectos, considerando que el territorio no solo es geografía, también es pensamiento, también es acción. Entonces son tres aspectos grandes de la territorialidad, no solo lo geográfico, sino hay un aspecto teórico, que es la definición, por ejemplo, de economía social y solidaria. También hay aspectos más geográficos, ahí sí, de la territorialidad latinoamericana y caribeña. Y bueno, algunos casos de lo que hemos vivido nosotros acá en México, que la doctora Alicia, la doctora Alisa, y el doctor Elpidio, el doctor David han sido actores importantes también en estos procesos y han estado participando activamente con nosotros acá en México, en Jalapa principalmente. Y bueno, esos son los tres elementos. El primero de ellos es una definición en la que quisiera hacer énfasis en algunas tipologías. Hay economía social y solidaria en todo el mundo. Actualmente en Europa, en Estados Unidos es un tema cada vez más en la práctica y en la teoría, cada vez más citado en las universidades europeas y norteamericanas. Y bueno, vamos a distinguir que en América Latina y el Caribe hay un tipo de economía social y solidaria un tanto cuanto muy diferente de la economía norteamericana y de la europea. La economía social y solidaria europea y la anglosajona norteamericana son muy diferentes a lo que en América Latina y el Caribe practicamos, y les voy a decir por qué. Vamos a decir que la economía social y solidaria, para definirla, tiene mucha recursividad y se trabaja con muchos actores, con por lo menos 5 actores de la sociedad, lo que llamamos pentahélice. Y también vamos a hablar de que la microhistoria, que ayer los estudiantes de doctorado de acá de la Veracruzana hicieron mucho énfasis en los temas de la microhistoria como un elemento estructural, definitorio de lo que es economía social y solidaria. Entonces, esos son la primera parte, la definición. Vamos a ver 3 elementos también. Primero, yo quisiera enfatizar mucho las diferencias entre la economía social y solidaria de América Latina y el Caribe y la economía social y solidaria que se practica en Europa y en Estados Unidos. Los antecedentes son muy importantes. Hay se llevaría todo un curso, de nosotros se lleva un semestre explicarles a los estudiantes de doctorado la diferencia filosófica originaria de la economía, que la economía social y solidaria latinoamericana tiene un fuerte énfasis posocrático aristotélico. Esto quiere decir que, y lo vamos a ver al final de la presentación más a detalle, pero que el origen filosófico de la economía social y solidaria latinoamericana y caribeña tiene un origen muy importante en este filósofo griego Aristóteles, discípulo de Sócrates, bueno, discípulo de Platón, antes y Platón de Sócrates. Este discípulo platónico, Aristóteles, tenía una idea sobre la educación que es muy importante, porque este simposio 9 que nos convocó la doctora Alicia habla sobre la universidad, sobre la educación superior y del desarrollo local. Y es aquí un tema importantísimo, cómo lo aristotélico está presente hoy día en la relación de las universidades.
Aristóteles decía a grandes rasgos y muy rápido, decía que la educación debería ser gratuita y para todos, mientras que Platón tenía una idea un poco diferente. Tenía la idea de que la educación tendría que tener un costo y para eso darle un pago digno al maestro, al profesor, al que enseña, debería de retribuirle y darle un modo de vida holgado. Y bueno, esa pequeña gran diferencia entre Platón y Aristóteles, entre el maestro y el discípulo, es fundamental para entender la economía social y solidaria. En América Latina tenemos esta idea fuerte, aún vigente, latente, de que la educación debe ser gratuita, laica. Y en los países anglosajones, principalmente, tiene un costo y tiene un precio alto. Y hay una relación directa entre más caro, más prestigio. No sé si mejor educación, pero más prestigio, ¿no? Y bueno, ese detalle, esa pequeña gran diferencia que les digo, lleva meses, un par de meses entenderla y platicarla con los estudiantes de doctorado. Yo se las resumo muy rápido aquí, pero lo podemos platicar más adelante, lo vamos a tomar más a profundidad. Pero esta diferencia de origen hace que entendamos de manera muy diferente en los países anglosajones, europeos, norteamericanos, entiendan muy diferente la relación de la educación con la economía social y solidaria, ¿no? Esta relación, entre otros aspectos que vamos a ver. ¿Quién nos trajo esta idea de lo filosófico? Las doctrinas sociales. Otra gran diferencia es la doctrina social, principalmente católica, que vino con la conquista de América Latina, con esta intervención o llegada de los europeos a América Latina, que trajeron la Iglesia Católica, que trajeron el pensamiento católico. En Estados Unidos, como ustedes lo conocen mejor que yo, llegaron más las ideas calvinistas y luteranas. Calvino y Lutero tienen una gran influencia de Platón, mientras que por ejemplo, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, los teólogos más importantes del catolicismo, tenían una influencia muy fuerte y declarada respecto a Aristóteles. Entonces, las doctrinas aristotélicas nos llegan por la teología católica, América Latina y el Caribe, y a Norteamérica llegan más bien las ideas protestantes, calvinistas y luteranas, que también tienen una concepción fundamentalmente diferente sobre lo que es la economía. En la teología, en la doctrina social católica, judeocristiana católica, tiene como principio la pobreza como una virtud. En cambio, en las teologías calvinista y luterana, el beneficio económico, el bienestar, la dotación de bienes y de servicios que uno se apropia son un don de Dios. Entonces, esta gran diferencia en la cosmovisión y la cosmogonía de cómo es la economía ha sido determinante para que los modelos económicos tradicionales, no solo sociales y solidarios, sino del capitalismo tradicional, tengan diferentes efectos en América Latina y el Caribe respecto a lo que en Estados Unidos y Europa sucede, o en Canadá. Estas teologías son sustancialmente diferentes y están presentes hoy día, están presentes muy fuertemente en cómo vemos la economía, los negocios, la actividad empresarial. Estas dos visiones contrapuestas han sido determinantes para el desarrollo de nuestras economías locales y de nuestras economías nacionales y subnacionales en nuestros países latinoamericanos. Hay otro elemento que en América Latina sucede, que además de lo aristotélico, además de lo católico, también existe el mestizaje. En América Latina y el Caribe existe un mestizaje, una presencia de los
de los esclavos africanos que fueron traídos a América Latina, los españoles con los indígenas autóctonos. En México el mestizaje determina, en el rostro se nos nota, como a su servidor, el mestizaje español con el indígena en el caso de su servidor, mío, de la zona totonaca del Golfo de México. El mestizaje no solo es genético, también es cultural. Entonces tenemos se va trayendo a América Latina esta forma que en América Latina, en México, tenemos el tianguis, el mercadillo, la idea, la cultura que hoy día o mañana va a estar el mercadillo en la casa de ustedes a un lado, los mercados en México, en América Latina, en Perú, Ecuador, Salvador, Chile. Estos países tienen mercaditos y nosotros le llamamos tianguis por una palabra náhuatl que los aztecas utilizaban mucho, ¿no? El tianguis, el tequio, que es un evento también que significa trabajo cooperativo en lengua náhuatl, se mestiza con esta gente, con los españoles y los indígenas, y también generan una economía diferente, porque en Estados Unidos, en Canadá, es más segregacionista, no se mezcla, es incluso, sin ser despectivo, es racista y clasista, ¿no? Las clases altas tienen que ser rubios de ojos azules y las clases menos aventajadas o incluso esclavas son de tez morena o negros. Y esta gran división en la formación de la economía es también determinante. Este tercer elemento definitorio de la economía social y solidaria en América Latina respecto a los países anglosajones es importantísima en América del Norte y América del Sur y el Caribe. También para nosotros en la economía social y solidaria es histórica o microhistórica, decimos, desde las historias locales. En el doctorado de investigaciones económicas y sociales, la microhistoria es un elemento sustancial, pero también en la economía social y solidaria, como teoría, como concepto, la microhistoria, la narrativa de quiénes somos, desde el terruño. Nosotros, con un historiador que han citado mucho los estudiantes del doctorado, que es Manuel González y González, un mexicano que definió este concepto de microhistoria como el terruño, donde nosotros nacimos, donde nuestra vida se gesta todos los días, donde cotidianamente estamos narrando nuestra vida, donde estamos viviendo nuestra cotidianidad, nuestro contexto, texto con contexto, decía Morán, o José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, mi entorno. Si no cambio mi circunstancia, no me mejoro a mí. Este entorno, este contexto, tiene una narrativa y bueno, tiene una forma de construirse esa narrativa. Hoy vamos a platicar mucho de eso. Mientras que la economía social y solidaria norteamericana es preponderantemente histórica. Es ahora, ¿no? Muy de la economía capitalista tradicional, es ahistórica, un poco, como ustedes sabrán, hasta que, a diferencia de la influencia importantísima del marxismo, que era un proceso histórico, es fundamental para comprender la realidad. Para los economistas más liberales, la historia era un elemento prácticamente innecesario. Y eso está muy presente también en la economía social y solidaria que practican en Europa y en América del Norte. Y esta historicidad ha ido cambiando, pero originalmente, incluso actualmente, es muy fuerte esta concepción de la hora y sin terruño y deslocalizada y sin historia personal y bueno, muy individualista. En cambio, en la microhistoria es muy cooperativista, muy de nosotros y no solamente del individuo. Esta gran diferencia es importante para las concepciones latinoamericanas y caribeñas. Una quinta diferencia importante entre la economía social y solidaria latinoamericana y la economía social y solidaria europea y norteamericana
es la influencia del estructuralismo latinoamericano, principalmente promovido por por la Comisión Económica para América Latina, por la CEPAL, por el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planeación, que tiene una influencia importante en América Latina y el Caribe, porque le da un énfasis, entre otras cosas, a la planeación. Esta idea de centro-periferia, que los países europeos y Estados Unidos eran el centro de la economía y la periferia somos nosotros, los latinoamericanos, caribeños, se podía superar con la planeación. La planeación es un elemento fundamental también de la economía social y solidaria latinoamericana. En cambio, en Europa es más de corte neoliberal, donde la planeación no es tan importante o casi no es importante. A lo mejor se planea el presupuesto, pero planes de desarrollo local y estructurales son más del ámbito urbano y no del económico social. Y bueno, esta es una gran diferencia, esta es una quinta diferencia importante, definitoria. Si nosotros comprendemos eso, evitamos muchos errores en la práctica teórica, en la praxis y en la teoría, en el ejercicio teórico de la economía social y solidaria. Lo digo porque en México tenemos un Instituto Nacional de Economía Social y Solidaria de nivel federal que atiende a los 121 millones de mexicanos que somos, pero tiene una pequeña gran problema. No distingue estos elementos y implementa muchos de los elementos teóricos de Europa y de Estados Unidos y habla de que es economía social y solidaria porque así se presenta en la teoría, pero en la praxis para América Latina no termina de amoldarse, no termina de ser práctica y no termina de ser real para el contexto latinoamericano y caribeño. En México nos hace un problema muy grande este Instituto de Economía Social y Solidaria porque además lo controla una universidad privada muy importante de México y tiene estas ideas ahistóricas, tiene esta idea un poco segregacionista, ¿no? De subvención y no de trabajo cooperativo, tiene esta idea de negocio sobre la cooperatividad, la productividad sobre la cooperatividad. Nosotros creemos que la economía social y solidaria debe ser rentable y debe ser de beneficio, pero no solo es beneficio monetario. Hay muchos otros beneficios que deben ser contenidos y estas diferencias de concepción, estas 5, por lo menos 5, hay más, pero estas son las más importantes, diferencias entre los tipos de economía social y solidaria son definitorias para poder implementar buenas prácticas de economía social y solidaria. Hay un elemento que sí está muy ligado en ambos esquemas, que es el territorio. Perdón, antes del territorio, antes de la economía de aglomeración está el territorio. Por eso también esta plática la enfocamos mucho al territorio. Lo local decimos de lo local a lo global y de lo global a lo local, es importante para la economía social y solidaria y caribeña, mientras que para la concepción económica en general y muy particularmente la economía social y solidaria de Estados Unidos y de Europa, es territorializada. Es decir, la actividad económica no tiene que ver con tradiciones, usos y costumbres. En México, yo sé que también en Cuba, hay lugares y territorios que se dedican a la fabricación de embutidos y se dedican a la fabricación del zapato, a la fabricación de muebles, y esos territorios son especializados, su gente, su población tiene un conocimiento generacional que ha hecho posible que la cultura, la tradición pase de generación en generación para saber hacer un bien o un servicio en el territorio. En cambio, la economía social y solidaria normalmente en América del Norte y en Europa es desterritorializada. Es decir, se puede desarrollar tienen el principio de que la cosmogonía y la cosmovisión, el traslado generacional de un conocimiento no es tan importante, sino que se debe de desarrollar capacidades y se puede mover esa actividad económica según los intereses
que puedan prevalecer para el que sea un negocio. Y bueno, para nosotros en América Latina, el trabajo de nuestros padres y nuestros abuelos puede ser un buen referente de lo que nosotros hacemos. Y es importante que lo sea. Para la economía social y solidaria europea y norteamericana es mejor el desarrollo de lo que conviene, y eso es importante también de conocerlo. Hay algo que la economía social y solidaria latinoamericana y caribeña y la europea y norteamericana comparten, que son las economías de aglomeración, que también vamos a ver. Esas es difícil separarlas en los dos mundos, están presentes en los dos mundos. Son pueblitos o ciudades pequeñas que se dedican a un bien, a un servicio, al turismo, a la fabricación de licores, a la fabricación de vinos, de quesos, de embutidos y de bienes tradicionales, muebles, zapatos, ropa. Y estas economías aglomeran a muchas personas, a muchas pequeñas empresas que los cuentapropistas serían en Cuba, que se dedican a alguna actividad en especial y hacen tejidos, hacen alimentos de alguna que son especiales y están presentes en alguna localidad o en algún lugar. Para las economías norteamericana y europea, ellas se pueden crear en algún lugar. Para América Latina y el Caribe es más bien un proceso histórico, generacional. Entonces, hay una gran diferencia. No sé si pueden ver en pantalla la presentación. Pero hay que moverla porque... Está en la primera diapositiva. Caray. Yo me pensé que estaba ya en... Están ahora en la economía de aglomeración. Ok. No sé si... Se ven dos campos, ¿verdad? Alicia, dos círculos. Sí. Ok. Entonces, ahí se ve en medio economía social y solidaria, la recursividad. Exacto. Sí, bueno. Bueno, esas dos concepciones para nosotros definitorias son muy importantes de la economía social y solidaria, pero también la recursividad, la definición, esos elementos de definir respecto a lo que es y lo que no es la economía social y solidaria latinoamericana y caribeña, también requiere de una recursividad, como muy del pensamiento complejo morañano. Uno de los elementos de esta recursividad es la microhistoria. ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante, un doctor, un investigador para hacer economía social y solidaria? Primero una narrativa que es muy particular, muy desde el terruño, muy desde lo local, muy desde de lo que somos a nivel local, sin perder de vista lo nacional, lo global. Pero la microhistoria compleja es una narrativa precisamente desde el paradigma de la complejidad sobre la historia del lugar. No es una narrativa local nada más, sino que es compleja, es decir, es recursiva. El presente del pasado, el presente del presente y el presente del futuro es lo que la microhistoria compleja narra. Son esos tres elementos que los trae a la actualidad, sueña cómo es el futuro, pero lo ve desde hoy, sueña el presente, lo que quisiera que fuera o lo que es, y lo narra desde esa perspectiva, y además el pasado, cómo es determinante en el ahora. La microhistoria compleja es un bucle que vamos a revisar en un momento más, que cotidianamente y constantemente, cuando ustedes estén practicando la economía social y solidaria, la primera actividad es la narrativa desde sus actores y la construcción que ustedes puedan hacer de cómo entienden esa cosmovisión, esa cosmogonía de lo local, y para poder hacer prácticas comprensivas que incluyen al investigador. El investigador, el observador está observado en esta narrativa, no es un agente externo. La microhistoria
sea el actor, el que narra la historia, ustedes como investigadores, como doctorantes, como investigadores, se ven a sí mismos dentro de esta historia, en el ahora. No son un observador ajeno, sino que son un observador observado que está dentro de la misma microhistoria compleja que está viviendo la localidad que estamos estudiando. No son agentes externos, son actores concretos dentro de la narrativa de lo que sucede en el lugar. Por eso es tan importante y un poco diferente a la historia o la microhistoria tradicional. Una vez que el investigador ha encontrado esa narrativa sobre lo que está estudiando en el lugar, empieza a definir algunas territorialidades o espacios. Uno de esas territorialidades es el espacio holístico, también lo vamos a definir en un momento, pero tiene que ver con esta idea de espacio, pero que no es geográfica nada más, sino que tiene que ver más bien con cómo pensamos en el lugar, el pensamiento, lo que nos hace ser lo que somos en ese espacio territorial, en ese lugar, en esa actividad, en ese pueblo de zapateros, en ese pueblo de fabricantes de muebles, en ese pueblo, cómo piensan, qué piensan del mueble, qué piensan del objeto que trabajan, del servicio que ofrecen, del producto que generan, qué piensan, cómo lo visualizan, qué significado tiene para ellos. También se habla de una territorialidad en complejidad, porque el territorio también es cómo se apropian de ese territorio, cómo son dueños de esa territorialidad, cómo la dominan, qué tan dueños se sienten, qué tan dueños ejercen ese poder y quiénes tienen más poder sobre ese territorio dentro de la comunidad. Y también es como un holograma. ¿Por qué? Porque se hace una región que es este territorio pequeño, esta pequeña región es holográfica en tanto representa algo más, porque, por ejemplo, en la fabricación de quesos y embutidos aquí en Veracruz, eso se produce a nivel nacional a grandes volúmenes. ¿Qué tan representativa es esta localidad pequeña o territorio fabricante de quesos respecto del contexto nacional o el internacional? Les platico una anécdota rápidamente sobre este concepto de región holográfica. Un pueblo aquí muy cercano a Jalapa se llama La Joya. Fabrican quesos, por generaciones han fabricado quesos y sus quesos son muy demandados por su calidad y por su buen sabor y son muy sabrosos. Y estos quesos tienen baja demanda a nivel nacional. Comparado con lo que se importa de otros países, porque no se ha hecho la transición hacia a quesos de otra índole más de tipo añejos. Estos quesos que se venden en La Joya son de tipo fresco, entonces tienen menor demanda que los quesos añejados y por tanto no han hecho esa transición. Entonces ver lo local desde lo global es importante en la región holográfica, es un referente el territorio. Entonces el espacio holístico tiene que ver más con concepciones intelectuales. El territorio en complejidad tiene que ver más con la apropiación del territorio y la región holográfica es como un referente global de lo local. El investigador es el segundo paso que da en este proceso de la recursividad de la economía social y solidaria. Un tercer paso que da el investigador es, una vez que ha comprendido la historia, la microhistoria, una vez que ha comprendido al territorio, hace alguna planeación, una planeación que incluso puede llegar a tener evaluación y seguimiento, tener incluso nociones presupuestales, el presupuesto basado en resultados, ¿no? Lo que me resulta en eso gasto. Entonces la planeación de carácter estructural tiene que ver con esa comprensión microhistórica, con esa comprensión territorial y un diseño que además debe ser socializado. La planeación tiene que ser construida con los actores locales, con modelos TERP, con modelos Delphi, para poder hacer lluvia de ideas de la población, cómo ve, cómo entiende, porque la microhistoria y el territorio, cuando los definimos, hacemos un diagnóstico y la planeación es qué haremos con respecto a lo que tenemos. Entonces, ese tercer paso es muy importante para hacer un proceso de investigación
o una praxis de economía social y solidaria. No sé si ven los avances, ¿verdad, mi querida Alicia? Ahí se tendría que ver una diapositiva circular. La estamos viendo. Falta completar el círculo. Ok. Las economías de aglomeración es un cuarto paso. Las economías de aglomeración es un análisis que tiene que hacer el investigador de la economía social y solidaria. Las tipologías, las formas de cooperativismo, si son sobre productos históricos como distrito industrial, si son sobre productos nuevos o tecnológicos como los clústeres, cómo se organiza la gente para producir, para realizar esas actividades, cómo trabajan, cómo cooperan, cómo se organizan, cómo se aglomeran. Es una economía de aglomeración, en tanto cooperan, pero ¿qué tipo de cooperación es lo que nos interesa en la economía social y solidaria? Ese estudio es fundamental. Otro análisis que este se le olvida mucho a los investigadores y a los estudiantes de doctorado, al análisis de cómo están las leyes y reglamentos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, incluso los ODS, la Agenda 2030, cómo en lo local repercuten la planeación nacional, la planeación subnacional y la planeación local, y además las leyes y reglamentos sobre las que esa planeación se está generando, es un tema que los estudiantes luego no queremos o no quieren tomar si no son del área legal o del área del derecho, no analizan o lo omiten. Pero en la economía social y solidaria hay que ver es muy importante ver si hay leyes, reglamentos, si hay planes nacionales, internacionales que apoyan lo que estamos estudiando en el lugar. Entonces, este quinto paso, el análisis del marco legal y regulatorio, son fundamentales, es fundamental. Y bueno, ¿por qué es recursivo? Porque volvemos a estudiar todo este proceso que hemos hecho varias veces. Vamos a estarlo analizando y comparando con los estudios de las epistemologías del sur, las que son de coloniales, este pensamiento decolonial y de la liberación, que va a ser muy importante en América Latina, va a estarnos dando esta circularidad, esta recursividad sobre lo que estamos analizando. Contrastamos con algunas teorías. Con estas epistemologías del sur, las comparamos y las estamos constantemente retroalimentando. Es muy importante que esto también, como les comentaba hace un momento, el actor importante, ¿quién organiza todo este proceso? ¿Quién es? ¿El gobierno? Sí, el gobierno sí. Los cuentapropistas, los pequeños empresarios, sí también. Las organizaciones civiles, las organizaciones sin fines de lucro, los protectores del medio ambiente. Sí, estos estos cuatro actores los organiza siempre o casi siempre la educación superior. Las universidades, los institutos de investigaciones, los académicos, los estudiantes de posgrado, incluso de grado, son los indicados para organizar esta pentahélice. Gobiernos nacional, subnacional, es la primera hélice. Segunda hélice, las cuentapropistas, las empresas pequeñas, las microempresas, los pequeños emprendimientos, las economías de aglomeración. Ese es el segundo elemento. Las organizaciones civiles, principalmente las culturales, las que tienen alguna actividad sin fines de lucro, los protectores del medio ambiente y de la cultura también, estos protectores que también son de la sociedad civil, tal vez no está organizada, pero son actores importantes, y las universidades y la educación, principalmente superior, en grado y posgrado,
estos 5 son la pentahélice, pero la educación superior es el que organiza a todos y se recomienda que para hacer trabajos de economía social y solidaria se cuente con esta recursividad que se construye socialmente, que se hace con esos actores, que tiene esta narrativa recursiva o circular. Espero haber sido claro, porque no es tan fácil, es bastante complejo, como su nombre lo dice, esta pentahélice, este proceso recursivo de la economía social y solidaria que tiene elementos. Estos elementos se los voy a ir explicando a continuación. En la microhistoria, que es uno de los elementos, el primero que habíamos dicho de esa recursividad de este fenómeno, tiene muchos fundamentos, tiene muchos autores, tiene varios autores que hacen el método de la microhistoria italiana. Yo les voy a poner algunos ejemplos. Giovanni Levi, allá en Venecia, Italia, yo tuve la oportunidad de conocerlo, habla de la microhistoria social. El énfasis es el conjunto, es en esa narrativa, cómo se estructura la sociedad hoy día y cómo cómo se comprende a sí misma esta sociedad. Carlo Ginzburg, que habla de una microhistoria cultural, que no solo es social, dice Ginzburg, también hay elementos culturales definitorios de esa sociedad. Y Eduardo Grendi y Carlo Maria Cipolla, que hablan de una microhistoria económica, que adicionalmente a lo social y lo cultural hay modos de vida, modos de producción. Esos son complementarias, estas microhistorias italianas, de donde surge principalmente la microhistoria es de Italia. Yo viví algunos años allá y la influencia es muy fuerte, la narrativa local, el desarrollo local no se puede entender sin esta microhistoria de lo que somos hoy día por lo que nuestros antepasados, nuestros ancestros han hecho para hacerlo. Hay un mexicano, también hay microhistoria mexicana, que uno de sus el principal exponente es Luis González y González, que habla de la microhistoria de lo local y de lo sensible, que además de ser social, cultural y económica, tiene algo de mí, algo de la persona, tiene algo de mi familia, de mis genes, de mi forma de pensar, de mi cosmogonía. Y eso hace que identifiquemos a la microhistoria con un terruño. Y no solo con un terruño, González y González iba más allá. Dice que no solo es patria, que el terruño es matria. El terruño es una matria porque es de donde es mi madre, mi hogar, mi matriz, muchas cosas. Entonces esta microhistoria, esta narrativa también es importante desde la persona, desde la matria, desde la patria y desde la matria, desde ambos, dice. Y bueno, los estudios de vida cotidiana, más de tipo norteamericano y europeo, de George Duby, de la microhistoria cultural, también tomando mucho de Ginsburg, pero desde un aspecto más del contexto internacional, y Roberto Darnton, una historia local desde contextos más amplios. Los estudios de la vida cotidiana sí son narrativas locales, pero contrastados con otras realidades de otros lugares. Entonces, estas tres opciones de microhistoria nosotros las tomamos en la economía social y solidaria y le incluimos el paradigma de la complejidad para poder hacer estas praxis. Entonces, la microhistoria, dice Giovanni Levi, es un método de investigación de tipo científica. No es un tema solamente narrativo, tiene un aspecto estructural muy importante del paradigma científico tradicional, porque es instrumental, hace una reflexión del conocimiento, también es llana y es simple, por tanto es compleja, porque la complejidad es simplicidad. Lo contrario a complejidad es complicado, y lo opuesto al pensamiento complejo es el pensamiento complicado. Y por eso la microhistoria es un relato simple, un relato tradicional, dado por personas comunes, no solo por historiadores, y su método es muy pragmático, muy sensible, además muy humanista.
y en cambio el historiador es más objetivo, más rebuscado, incluso puede llegar a ser complicado. Si hay historiadores, lo digo con respeto y con cariño porque me apasionan los estudios históricos, sin embargo la microhistoria es más simple, más desde los ojos del actor, y en la historia tradicional, en la narrativa histórica, el observador es externo al objeto observado. En la microhistoria, el microhistoriador se ve a sí mismo dentro de la investigación y de la narrativa, y sobre esa narrativa se ve cómo modifica los patrones de comportamiento de la misma sociedad en la que se inserta. Giovanni Levi es un elemento, pero nosotros adicionamos a este concepto de Levi a la concepción de recursividad o de bucle recursivo de Morán, es decir, hacemos la microhistoria compleja. Este paradigma es nuevo, se está desarrollando en la Veracruzana y en el doctorado de investigaciones económicas y sociales. Estamos haciendo un intento por hacer más elementos, más teoría, más ejemplos de la microhistoria compleja, que es recursiva. ¿Qué diferencias encontramos de la microhistoria compleja a la historia tradicional? Por ejemplo, para los economistas Walt Whitman Rostow, la historia, la narrativa de la economía es por etapas, etapas de crecimiento económico. Hay por lo menos 5 o 6 etapas, dice Walt Whitman Rostow. Dice, las sociedades tradicionales, las que se dedican a alguna actividad económica tradicional, principalmente agrícola, de siembra, de recolección, de ganadería, esas son sociedades tradicionales. Otra etapa de la economía son las condiciones previas, donde hay artesanía, donde hay procesos manufactureros muy básicos, pero más que nada artesanales. Cuando ya hay un proceso industrial, hay una etapa de despegue, pegue, grande volumen y hay intermediarios, hay una etapa de madurez. Y bueno, cuando ya ese producto está masificado o consumo de masas, es la quinta etapa de Rostow. Entonces, él divide e estudia las sociedades, llega a los niveles locales o a las economías nacionales y las estudia por qué momento están viviendo. Esa es una narrativa interesante, no la quitamos, pero es una forma de análisis más tradicional. Joseph Alois Schumpeter, él habla más bien de etapas, habla de ciclos económicos. Es un ciclo en el que estamos viviendo de auge, posteriormente puede haber un ciclo de menos beneficio o de recesión, y la economía tiene un comportamiento cíclico. Entonces, estas dos visiones nos ayudan, no definen a la microhistoria, las ocupamos, pero nuestra narrativa no es, sí decimos en la microhistoria, sí decimos que está viviendo una etapa tradicional, como lo diría Rostow, sí decimos si está pasando un ciclo bueno, depresivo o intermedio, como lo diría Schumpeter, pero nos interesa la historia de la hora. ¿Eso qué significa ahora y de dónde viene, del pasado dónde viene y qué significa para el futuro desde la visión del presente? Insisto, la microhistoria compleja es una narrativa del presente del pasado, del presente del presente y del presente del futuro. Es el ahora lo que nos interesa describir, narrar, sin omitir otros tipos de narraciones cíclicas o etapas, pero esta narrativa es el ahora, siempre referenciándolo a la hora. Y como decía Servio Tulio Cicerón y otros muchos a quienes se les adjudica esta idea, decía, el pueblo que desconoce su historia está condenado irremediablemente a repetirla. Entonces, la microhistoria para la economía social y solidaria, la microhistoria compleja, es fundamental. Voy a irme un poco más rápido porque me he ido muy lento y espero que más o menos me esté dando a entender. Dice que hay ilusiones que alejan los espíritus del problema del pensamiento complejo. Acuérdense que Max Weber hablaba del espíritu del capitalismo, es protestante, ¿no? De alguna manera ya lo habíamos mencionado. El espíritu de la economía social y solidaria es este mestizaje,
mestizaje entre lo indígena y lo europeo, y es compleja porque eliminamos lo complicado y nos vamos hacia la simplicidad, y el pensamiento reductivo, que es una síntesis, no es pensamiento simplificado, no es simple. El pensamiento simplificador por etapas o por ciclos simplemente no narra la historia de la hora y no nos ve una visión de futuro, dice Morán, y la complejidad es completud, es como una teoría del todo, lo que aspiraba Einstein, lo que aspiraba muchos autores de la física, ¿no? La complejidad es el unitas múltiples, dice Morán. El unitas múltiples es diversidad en la unidad, unidad en la diversidad. Este concepto de otredad está muy metido en unitas múltiples, en la microhistoria, en la economía social y solidaria. Hay en la historia bifurcaciones, accidentes, desviaciones. Todo eso es un complejo orden, y el desorden en la microhistoria es importante también porque es constitutivo, ¿no? Entonces, en esta idea de economía social y solidaria, decíamos, estamos viendo la definición de economía social, vamos a ver las praxis territoriales de la economía social y solidaria. El segundo elemento de esta presentación son las praxis territoriales de América Latina y Caribe, y vamos a hacer tres conceptos que son un poco complicados de entender en una sesión y tan poco tiempo, pero vamos a hablar de espacio holístico. Decíamos, el espacio es un territorio, el espacio holístico es un territorio del pensamiento. El territorio complejo, la territorialidad compleja, tiene que ver con la apropiación de ese territorio, y la región holográfica es una expresión del territorio donde hacemos referencia de lo local a lo global. Lo local decimos, glocal. Decimos que es lo local hacia lo global y lo global hacia lo local. Tiene que ver con esa región holográfica, como una holografía. El territorio, que es un tema importante para esta presentación, dice David Bohm, es la fragmentación, la partida en pedacitos. El territorio es una ilusión de la mente. El verdadero estado de las cosas es una totalidad indivisible. Por eso nosotros en economía solidaria comprendemos transdisciplinarmente el territorio, las territorialidades como espacio multidimensional o espacio holístico, la complejidad territorial o territorio complejo, y la región holográfica. Y esas tres dimensiones transdisciplinares del territorio son importantes de que a la narrativa se puedan mencionar literalmente. Dice Basarab Nicolescu en el manifiesto de la economía social del manifiesto de la transdisciplinariedad, que hay un solo y un mismo nivel de realidad, y la forma en la que nosotros investigamos, y eso genera mucho antagonismo, mucho problema, mucha complicación, y la realidad tiene muchos niveles, y muchos niveles de realidad para diferentes puntos de vista. Es la hiperespecialización científica, la hiperespecialización disciplinar, la parcialización o parcelación del conocimiento. La hiperespecialización separa nos encasilla, nos divide a los investigadores, y nos hace que tengamos discusiones que no nos llevan a mucho o no nos hacen avanzar en el conocimiento. Y bueno, el pensamiento simplificante, dice Morán, es concebir la conjunción de lo uno y lo otro, lo múltiple, ya que unifica abstractamente, anulando la diversidad, y por el contrario contrapone o yuxtapone la diversidad sin concebir la unidad. Para Morán es importante la unidad y la diversidad, unidad y diversidad, diversidad y unidad, la unitas múltiples, es algo como también para entender la microhistoria y para entender el territorio. ¿A qué se refieren
con categorías. Cuando leemos un trabajo de economía social y solidaria y otros trabajos, las categorías científicas describen al espacio como algo global, el territorio como algo nacional o subnacional, y lo regional como algo más pequeño. En el caso de México es muy obvio estas tres niveles de análisis cuando leemos un paper o un libro que vienen más del modelo newtoniano determinista, lo grande, lo mediano y lo chiquito. Esas tres ideas del espacio son lo que en la narrativa se lee, pero nosotros proponemos para la narrativa territorial de la economía social y solidaria una visión más transdisciplinar, no tan determinista, donde especifiquemos, narremos cómo es un espacio holístico, es decir, las dimensiones, los puntos de vista de los actores, de cómo conciben el espacio, no cómo lo vemos nosotros, cómo lo conciben y cómo esa concepción del espacio es importante para definir el territorio de estudio en una tesis, en una práctica, en una ley, en un plan de trabajo, en un plan de desarrollo local, en una práctica, cómo las dimensiones de los diferentes se tiene que ver en el documento. En un documento tradicional se ve una sola visión del espacio, de donde estamos trabajando. En el espacio multidimensional se ven todas las diferentes dimensiones, desde los niños, los ancianos, los empresarios, los del gobierno, los de la educación, cómo ven desde su dimensión, cómo ven el espacio donde ellos habitan, cuáles énfasis le dan. Eso le da, es holística esta visión del territorio complejo, multidimensional. La complejidad territorial es cómo se apropian de ese territorio, cómo esos actores diferentes, se apropian y de qué se apropian, del espacio físico, de la cultura, de la tradición, sobre un evento, sobre un producto, sobre un servicio, y bueno, y holográficamente, cómo lo ven a nivel global. La narrativa se vuelve muy diferente que la narrativa histórica tradicional del territorio, se vuelve una narrativa emergente, indeterminada, es muchas visiones. En la tradicional, en el análisis territorial tradicional, es una narrativa histórica del espacio, del territorio y la región, de lo grande, lo pequeño, lo mediano y lo chiquito. Aquí en la visión que nosotros proponemos para la economía social y solidaria del territorio, hay dimensiones diversas del paradigma. Es transdisciplinar, hay retroalimentación, es como si armáramos un bucle, o también el territorio transdisciplinarmente es más bien como un rizoma, como una papa, que de una raíz sale una idea, sale otra, y aprender a escribir sobre el territorio de esa manera transdisciplinar, es importante para la economía social y solidaria. No es causal, sino que es retroalimentación constante y hace un sistema más orgánico, más autodeterminado, más autopoyético, diría Humberto Maturana, ¿no? Esta autopoiesis, esto rizomático, la forma más orgánica de vida y menos industrial de narrar las cosas, es importante para comprender el territorio. La relatividad de Einstein es la que estamos invocando con esto, porque el espacio es continuo y temporal. Es decir, y no sé si alcanzan a ver la imagen, pero imaginen por un momento que hay una lámpara de luz de un lado y una lámpara de luz del otro, y un grupo está con una lámpara y no puede ver lo que ve el otro grupo, y el otro grupo está con otra lámpara y no puede ver con lo que ve el grupo 1. Y unos en la pared ven el reflejo de un objeto circular y otros en la pared ven el reflejo de un objeto rectangular o cuadrado. ¿Quién dice la verdad? ¿Cuál es la narrativa correcta? ¿Es un círculo o es un cuadrado? Lo cierto es que es un círculo, es un cuadrado y es un cilindro. Y todo eso, incluso más cosas, porque dependiendo de la perspectiva va siendo un triángulo, va siendo figuras geométricas diferentes. Esas son las diferentes puntos de vista sobre un fenómeno, y los observadores
tendemos a ver solamente un círculo o un cuadrado y discutir sobre si es círculo o es cuadrado, o si era un cilindro incluso, pero nada más una perspectiva, no decimos que es todo. La narrativa del territorio es las diferentes perspectivas que se tengan de él, no es una nada más, son muchas y son múltiples. Fritjof Capra nos narra también que la realidad no es mecánica, así que cuando hablemos de la realidad del territorio, no está determinado, no es que el territorio sea así, y bueno, el universo es más que una máquina, dice Capra. Para Manfred Machneff, citando a Basarab Nicolescu, dice que el espacio posee tamaño, y ese tamaño es el tamaño de nuestro pensamiento. El territorio es un pensamiento, es no reduccionista, ni causal, ni determinista, es holístico, es complejo, es multidimensional, y al menos 4 dimensiones de las que menciona Basarab Nicolescu van a estar siempre presentes en los actores con los que nos entrevistemos a la hora de narrar el territorio. Bueno, hay también otros espacios holísticos, como puede ser el espacio individual, cómo se ve la persona, el espacio social, como lo decían Rousseau y Luc, el espacio político, que Marx y Engels nos hacen un análisis importante de cómo es el territorio político, el espacio holístico político, el espacio temporal de Rolando Araya, el espacio geográfico de Lucio Costa y Haussmann, los elementos estructurales que hace que habiten estos diferentes, o estas cuatro visiones del territorio, por lo menos tienen que ser descritas y analizadas, comprendidas por el que practica la economía social y solidaria. Y bueno, también el territorio es complejo en cuanto hay una dominación del territorio, una apropiación, no solo negativa, sino que este es el territorio de la salsa, este es el territorio de la música tradicional, este es el territorio, y estos son nosotros aquí, de los veracruzanos, de los jalapeños, estos territorios que dan identidad, que dan que se relacionan con el ejercicio de una cultura, del saber hacer algo, del ser algo. El territorio del pambazo, que es un pan muy rico de acá, nosotros decimos que hay territorios, y esos son tipos de apropiaciones que son importantes narrar en la economía social y solidaria. También hay complejidades en el entendimiento del territorio. El territorio complejo es como la información del ADN. Tiene toda la información del territorio, está en el ADN, esa pequeña, es la visión del territorio, cómo lo podemos comprender. Es autocrático, es autodeterminado, está dado en esa pequeña fracción genética del ADN, está en esa localidad, se contiene toda la información del territorio, y eso es lo que tenemos que descubrir a la hora de ir al territorio. Y nuestra narrativa, nuestro análisis tiene que ir así, de esa manera compleja, para poder entender la región, el territorio. Acuérdense, por ejemplo, el holograma. ¿Por qué el territorio, la visión territorial de la economía social y solidaria también es como regional holográfica? ¿Por qué? Porque primero es una fracción del territorio nacional o del territorio subnacional, es una pequeña región, una pequeña localidad, y es holográfica porque hace referencia a ese grande territorio mayor. Si ustedes toman una fotografía impresa, la recortan y meten ese fragmento en una máquina holográfica, que es una proyección, que amplía la imagen, la proyectan, el holograma no va a proyectar la fracción nada más, va a proyectar toda la imagen completa, lo que le cortaron más lo que le faltaba al recorte, y por eso es esa visión representativa del todo, es holográfica. Nuestra narrativa es holográfica, es esa pequeña análisis del corte subnacional narra
todo lo que es la región, el referente mayor o el otro espacio. Eso con respecto al territorio. Y voy un poco rápido porque falta mucho. Y lo tercero, el estudio de casos de aquí la doctora Alicia, la doctora Alisa, el doctor Elpidio, han estado muy vinculados a esta red Vitae Vida. Vitae quiere decir vital y vida quiere decir vinculación, investigación y docencia autoorganizadas. La red Vitae Vida es una red que tiene desde 2011, tiene más de 12 años que se construyó. Varios académicos de allá de Cuba, de algunos países del Centro y Sudamérica, incluso de Italia y de España, están participando. Organizamos desde hace 18 años el Congreso Tequio. Tenemos actualmente una cooperativa de artesanos que se llama Viecoart. Y bueno, todo eso requirió de algunos elementos y son algunos casos de estudio que requieren planeación, comprender las economías de aglomeración, comprender lo legal y lo regulatorio, y bueno, una reflexión de las epistemologías que nos dan. Estos casos tienen estos 4 elementos: planeación, aglomeración, marco legal y regulatorio, y tienen mucho de análisis de epistemologías del sur. En la planeación de los casos que nosotros estudiamos, una vez hecha la microhistoria, una vez comprendido el territorio, nos vamos a la planeación, decíamos en esta recursividad. La planeación es comprender que hay un centro donde se condensa y donde se producen la mayor parte de los bienes y servicios, y cómo nos vemos en ese contexto desde lo local. Y bueno, esta planeación de centro-periferia tiene que ver con qué tan a la periferia estamos, o si estamos en el centro, ojalá, pero normalmente las grandes potencias económicas son las que producen la computadora, la ropa, los bienes y servicios que consumimos, son de grandes corporaciones. Y bueno, nuestra localidad, cómo se ve desde esta periferia y cómo planeamos para poder atender soluciones. Y bueno, normalmente lo local tiene unos cuantos productos y algunos y son heterogéneos, son dispersos, no están aglomerados. Y desde esa perspectiva la planeación nos sirve para ir comprendiendo y estructurando procesos de economía social y solidaria. La planeación tiene que ver también con participación de las instituciones, de la tecnología, y bueno, esta idea también tiene que ser contrastada y buscar las asimetrías de lo que viven las sociedades latinoamericanas y caribeñas con las sociedades de los centros grandes productores de los bienes y servicios que las localidades generan. Muchas veces son en México los productos provenientes de China o que vienen de Estados Unidos son mejores o más competitivos que los productos locales. La gente los prefiere, la ropa, los zapatos, porque incorporan tecnologías y procesos y sus precios son más económicos por la producción en masa. Y bueno, eso ¿cómo lo atendemos desde la planeación? Se tiene que hacer un plan para poder solucionar esas diferencias, esta característica de ser periferia. Y bueno, y dentro de lo global o internacional, como lo nacional y lo subnacional, cómo se planea desde esas perspectivas a nivel local. La planeación nos sirve para superar el subdesarrollo. Esa es una noción que la que la economía social y solidaria tiene para el desarrollo de las localidades, para el desarrollo local. Y bueno, esta planeación nos sirve y bueno, siempre hay que contrastarse la planeación contra la realidad, contra los hechos. La avasalladora presencia de las economías grandes, de las centralidades, siempre va a ser un elemento que tenemos que considerar. Eso lo decía Raúl Prebisch, fundador de la CEPAL. Otro elemento, además de la planeación, en la economía social y solidaria es el conocimiento de las economías de aglomeración. Las cooperativistas, los distritos industriales más de tipo italiano, español, o los clústeres más de tipo anglosajón, y otras economías de aglomeración, hay que conocerlas.
están presentes siempre en la economía social y solidaria. Y bueno, desde Alfred Marshall en 1890 y sus principios de economía, los distritos industriales existen, lugares donde se produce, se manufactura de manera artesanal, semi-industrial o industrial, bienes y servicios, quesos, autos, tecnología, ¿no? Hay lugares donde se concentra la industria, la producción artesanal, y bueno, esos distritos industriales son áreas geográficas, esos territorios que ya decíamos antes, territorialidades que tienen trabajadores, que normalmente tienen un conocimiento, están formados y especializados, ya sea porque en la escuela se les capacita o ya sea porque los abuelos, los padres les van enseñando generacionalmente, y eso genera una atmósfera industrial y que hay ciertos niveles de confianza y conocimiento sobre la calidad, sobre la productividad, sobre el precio, sobre otras cosas que le dan economías de escala a una localidad, a un caso local. La economía social y solidaria usa los distritos industriales como reserva cultural y cosmogónica, como lugares donde hay valores y normas sociales bien adaptados, donde hay una forma de vida o una industrialización de base que les permite sobrevivir. Eso lo decía un gran maestro de los distritos industriales, Giacomo Beccatini, italiano, para hablar de economías de aglomeración de distrito industrial. Entonces, en México, una de nuestras estudiantes hablaba ayer sobre un distrito industrial cooperativista que es Naulinco. Es un pueblito que está muy cerca de donde estoy yo ahora, que se dedica a la producción de calzado de manera artesanal, y tiene calidad, puede ser tan bueno como unos zapatos Prada, como unos zapatos Escapino, muy cotizados en el mercado global, pero a nivel local tiene un precio muchísimo menor, con buena calidad de piel. Yo sé que en Cuba existen muchas localidades, pequeños pueblos también, como aquí en México, que se dedican al calzado. Y bueno, el distrito industrial cooperativista italiano es muy exitoso, porque tiene esta visión microhistórica, porque tiene esta visión de planeación, y aunque es europeo, tiene un buen esquema de economía social y solidaria cooperativista en estos distritos industriales italianos, pequeñas localidades como Montebelluno, que produce zapato a grandes volúmenes, de gran calidad y muy buen precio. Y nosotros también es un ejemplo importante para América Latina. En este caso es importante, los distritos industriales. Naulinco tiene más o menos 253 talleres, más de 1,500 personas se dedican a la producción de zapato, y esto necesita una narrativa, microhistoria, una planeación, requiere de un análisis cosmogónico, requiere, para entender la economía social que ahí se da, requiere de estas narrativas, de estos análisis, de verse uno inmiscuido en la cultura, la tradición, la historia, la cosmogonía de estas localidades. Es importante, ¿no? Otra forma de economía de aglomeración que es importante y está presente en América Latina y el Caribe son la tecnología o los clústeres, otras economías de aglomeración que no son tan vinculadas a los sectores tradicionales, sino como el zapato, la ropa, que tienen una baja tasa, decimos los economistas, una tasa interna de retorno lenta. Los sectores tradicionales como el zapato, tienes que pasar un proceso productivo, los vinos, los productos agrícolas, los productos artesanales, todo el proceso de obtención de materia prima, de transformación, se lleva mucho tiempo, y esos son para distritos industriales. Los clústeres tienen que ver con software, con hardware, con retornar rápido las inversiones, y también son economías de aglomeración presentes, que deben de ser analizadas desde la visión de la economía social y solidaria, y son de altísima tasa de retorno, ¿no? Tiene que ver más con los sectores de servicios, de lo intangible, de lo virtual, de lo comercial, los distritos industriales. Otro son las cooperativas. Yo trabajo mucho con cooperativas de productores de salmón en Chile, productores de vinos en Querétaro, México, o en Argentina o en Uruguay, y estos productores
por ejemplo, de Mendoza en Argentina, hacen cooperativas donde todos son dueños de la empresa y se asocian y trabajan asociativamente para producir un servicio de alta calidad y de buena demanda. Y estas cooperativas también están presentes en América Latina, en el resto de América Latina, como están en España o en Italia, también están en América Latina. Esto es un grupo de productores con los que nosotros trabajamos de vinos y licores a nivel local. Es una economía local muy importante que produce vinos y licores de naranja, de limón, de vainilla, muy importante, Toritos, es una crema muy parecida al Baileys. Los Toritos son históricos en Veracruz, y muchas tipologías de derivados de la caña, de estos alcoholes de caña que se mezclan con frutas y algunos otros saborizantes naturales y dan diferentes combinaciones de licores. Esta tradición todavía no se consolida, no es un consumo tan habitual a nivel global y a nivel local, es importante, pero un ejemplo importante del desarrollo del vino a nivel mundial. Yo sé que en ese público hay muchos, conozco varios que les gusta mucho el vino europeo, el vino chileno, el vino mexicano y el tequila, por ejemplo. Son economías de aglomeración donde participa el gobierno, las empresas y las universidades. Y estos casos, que además de los otros miembros de la pentahélice, estos tres elementos de la pentahélice son muy importantes para que funcionen estas economías de aglomeración. Las economías de aglomeración también pueden ser creadas. En México hay un proyecto importantísimo, estamos haciendo algo así como otro canal de Panamá en el istmo de Tehuantepec en México, y pasa por Veracruz, muy cerca de donde estamos nosotros ahorita. Y bueno, ahí también va a haber economías de aglomeración agrícolas. Vamos a hacer un congreso tequio allá en Coatzacoalcos, donde se están haciendo estas economías de aglomeración de agroindustria. Principalmente va a ser productos ganaderos, productos lecheros, derivados de lácteos, y por allá se van a hacer otras economías de aglomeración. Otro elemento, aparte de las economías de aglomeración, es el marco legal. A nivel nacional tenemos que analizar, para hacer economía social y solidaria, reglamentos como la ley de asociación, la ley de economía social y solidaria, las leyes de planeación de economía social y solidaria, los reglamentos de la economía artesanal. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la ley de planeación del Estado de Veracruz y la ley de artesanía del Estado de Veracruz, porque no había. Entonces también el investigador o los académicos tenemos un rol importante en la formación de leyes que realmente sirvan a los artesanos, a los productores, a la economía social y solidaria. Y tenemos eventos. La doctora Alicia, el doctor Elpidio y la doctora Lisa son conferencistas normalmente y recurrentemente en estos tequios que hacemos. Tequio, les decía en lengua náhuatl, quiere decir el trabajo cooperativo, la mano vuelta, es decir, te ayudo y tú me ayudas, y hacemos una economía social y solidaria. Los estudiantes, los productores locales, los gobiernos locales y nacionales contribuyen para los productos de tamarindo, de frituras, de artesanía de barro, de pescaditos. Estos se llaman charales, son unos pececitos que se comen de botana y son muy sabrosos. Y bueno, ya para ir concluyendo, no olviden que hay unas tesis para la economía social y solidaria que son determinantes en los casos, que es la filosofía aristotélica y no la platónica, la teología católica de la liberación de estos. Fue muy fuerte en América Latina, en Centroamérica y el sur de México, la teología de la liberación, la teología católica y no la protestante. Es la que domina el sincretismo religioso, el mestizaje. En América Latina y el Caribe es muy importante, en otros países anglosajones y europeos no, y la planeación o el estructuralismo latinoamericano son determinantes. Aristóteles decía que hay una crematística, una oikonomía, una economía que tiene que ver con la ética, con el trabajar bien, con el disfrutar la vida, el disfrute de la producción.
Y esta crematística pues, fue muy debatida por los griegos y eso está presente en la economía social y solidaria actual. La oikonomía vista como el oikos, el hogar, donde vivimos, el planeta, nuestra localidad. Oikos es familia, es lo que nosotros, donde estamos. Y bueno, acuérdense que la Academia de Platón tenía costo y el liceo de Aristóteles era gratuito. Eso debe de estar presente en la economía social y solidaria, la gratuidad, esta visión del hogar, del oikos, del koiné, de la ciudad polis aristotélica, de lo común, de lo que... Y esto nos llega de Aristóteles a través de San Agustín de Hipona, América Latina, con su Suma Teológica, donde decían que únicamente Dios es propietario de las cosas y no las personas. Martín Lutero decía no, que los límites están creados. El propio Max Weber adjudica al capitalismo tradicional una visión más este espíritu del capitalismo viene del espíritu del protestantismo. Y bueno, eso es bueno o es malo, no me toca calificarlo, es que es así. Tienen visiones diferentes. El calvinismo hace que el capitalismo sea más propicio en los países anglosajones, pero para nosotros en América Latina el mestizaje, la economía paralela, el tianguis, el tequio, están presentes en la forma de cómo hacemos economía y eso es base de la economía social y solidaria. Los aztecas en sus chinampas produciendo, no sé si ustedes lo sepan, pero el auge de las grandes pirámides del centro de la Ciudad de México, que está al centro geográfico del país, no hubiera sido posible si no hubieran construido sobre balsas en medio de un lago. La Ciudad de México está sobre el lago de Texcoco, y eso se debió a prácticas de tianguis, de comercio, de economía social y solidaria muy básica, que pudieron hacer un auge, un imperio de producción. Claro, ellos no hablaban de economía social y solidaria, hablaban de tianguis, de tequio, pero esos son elementos fundacionales de la economía social y solidaria hoy día. También es histórica, dijimos, microhistórica la economía social y solidaria. Es importante comprenderla así. Y bueno, la economía social y solidaria estudia las desigualdades, el centro de la periferia, los polos de desarrollo, y tiene que ver mucho con diferentes elementos. Lo dije muy rápido para dar tiempo a algunas discusiones, son muchos temas. Yo, antes de regresarles la palabra a mis queridos anfitriones, yo quisiera pues agradecerles su escucha. Espero que se haya visto y que se haya escuchado bien. La tecnología a veces nos falla, la distancia no es... Yo quisiera estar allá con ustedes, pero me toca compartir en el medio virtual. Les agradezco y estoy a sus órdenes para comentarios, críticas, propuestas y todo lo que ustedes nos puedan decir. Muchas gracias. Gracias. Gracias al doctor Darío, que también es el doctor honoris causa por el Consejo Académico Mundial del Colegio de Defensa de México. Así que también felicidades por esa alta distinción, profe. La economía social solidaria como alternativa a las economías territoriales, usted lo ha dicho ahí, incluso nos ha explicado cómo metodológicamente podemos nosotros aplicar en algunos de nuestros territorios estos conceptos, atemperar estos conceptos a cada uno de nuestros territorios como eslabón del logro de un desarrollo territorial y de una economía territorial agrupadas precisamente en diferentes opciones o valores económicos que se puedan agregar a cada una de las producciones que hacemos en los territorios. Permitirle a los participantes cualquier interrogante que nos las hagan llegar, profe, y se las hacemos llegar a partir de que el programa ahora establece otra presentación y no queremos adulterar lo que se ha programado para el día de hoy. Agradecerle nuevamente y pronto seguiremos compartiendo esa experiencia a partir de que hay muchas tesis de las que hoy están
en el grupo de doctorado nuestro que puede también y deben tener salida en estos conceptos que usted bien explicaba en el día de hoy. Así que nuevamente muchas gracias por su participación. Gracias. Profesor, muchas gracias una vez más. Profesor Darío, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Sabes que tienes todo mi cariño y todo mi respeto. Gracias a ti, mucho lo he aprendido gracias a ti también. Y contamos con tu presencia. Ya yo creo que ese tema quedará de nuevo como un buen taller en el doctorado. Has despertado muchas, has estimulado, es mejor, nuestro pensamiento. Te lo agradezco, muchas gracias y seguiremos nosotros comunicándonos contigo. Gracias por tu excelente conferencia que ya están listos y que estamos pidiendo, ya en los chats están solicitando tu conferencia. Te solicito amablemente que la hagas llegar y la comparto con los estudiantes del doctorado. ¿De acuerdo? Enseguida te la envío. Y también el libro, el último, uno de tus libros de aglomeración, por favor. Claro, claro. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, con esta intervención del doctor Darío, nosotros cerramos esta conferencia confidencial. Ya ustedes lo escuchan de este material, entonces le colocamos el tercer equilibrio de este proyecto para este estudiante de doctorado. Vamos a tomar especialmente porque tienen 5 minutos, tienen 5 minutos, es lo que viene ahora, la presentación de la revista digital por el 84, son 2 números que van a contener artículos que fueron presentados en el curso, en el caso de la presentación ahora, por el 84 y 85, que la hemos llegado a todos los participantes, igual el libro de la conferencia que en breve nos harán llegar. Y le quedaríamos la sesión con la que estará coordinado por la actividad para que bien pasos para que las queden de ver y escuchar y bueno, yo creo que están interesantes y habrá y de que vamos a tomar 3 minutos, pero antes agradecer de todo corazón a todos los que han sido vainas que han coordinado de una manera magistral esta conferencia, una persona que tiene mucho conocimiento de materia de los emprendimientos culturales y estoy segura, porque ya me comentó que habrá conexiones entre lo que ha comentado el doctor A. y con el doctor Darío con la experiencia también aparte de doctorado y por una entonces, ¿qué hacemos? ¿Un instituto? Sí, para tirar las penas. Sí. Hay otro, para que no lo continuamos con el doctor Yancy.